inferiores, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta en la humidificación de las vías aéreas? Lo que tenemos que tener en cuenta en esa humidificación es, ¿sí? En esa humidificación de las vías aéreas, ¿sí? Lo que deben de tener en cuenta es que nosotros al respirar, ¿sí? Las vías aéreas superiores, la nariz, en los meandros, en la nariz, vamos a encontrar una mucosa que ¿qué es lo que va a hacer ella? Atrapar cierta cantidad de agua. Y esa cantidad de agua va a determinar una humedad relativa y una humedad absoluta. El aire nunca entra seco a las vías aéreas inferiores, ¿sí? Esa es la humidificación. Nunca va a entrar. Debe de entrar con una humedad total casi del 100%. ¿Para qué? Para proteger toda esa vía y toda esas vías de conducción. Otra finalidad de la humidificación es que las vibrisas no se lesionen. ¿Qué estás diciendo? ¿Ah? No estás viendo, estás escribiendo. ¿Sí? Si está escribiendo algo a esto, dígamelo. Hortensia aparte. ¿Sí? Ustedes me conocen. Ya me conocen como soy. Yo veo alguna cosa y me voy. Estoy aquí de regalada porque no estoy pasando las horas que voy a trabajar con ustedes. Entonces respeto. Y respétenme a mí, que yo me vine a hacer esto por ustedes, no por mí, que yo no sé. Y me imagino que ustedes también lo saben. Esa es la razón de todo. Entonces, tengan en cuenta eso. Las vibrisas se afectan cuando no tenemos suficiente humedad, ¿sí? Y al afectarse las vibrisas, ¿qué es lo que nos van a afectar? La filtración. Las vías aéreas superiores tienen dos funciones, humidificación y filtración, ¿sí? Y para que se realice una y la otra, necesitan de una humidificación. Esa humidificación y esas vías aéreas superiores van a tener unas propiedades, ¿sí? Que son las propiedades reológicas y se va a generar un moco. Y vamos entonces a hablar de las propiedades reológicas del moco. Y las propiedades reológicas del moco, ¿qué es lo que le van a dar? Una humectación, una humidificación, ¿sí? ¿Qué más van a dar? ¿Qué otra propiedad? Las propiedades reológicas. Una filancia, la capacidad de formar los hilos, ¿sí? Entonces, todas esas propiedades reológicas del moco van a depender de ¿qué? De la misma cantidad de agua. Y el moco se puede tornar viscoso o adherente, que es otra propiedad. ¿Y de qué va a depender eso? De la cantidad de agua que haya en las vías superiores. El moco tiene unas ciertas características, una característica de adherencia y una característica de fluidez. ¿Para qué? Para que corra. Una propiedad que tiene el moco, lo mismo que las vibrisas, es impedir que ingresen partículas grandes a las vías aéreas inferiores. Es nuestro mecanismo de protección. Por eso, cuando se tiene un medio con mucha polución, uno lo que hace es protegerse la vía aérea superior de tal manera que no ingresen partículas a las vías aéreas inferiores. Entonces, es importantísimo que tengan en cuenta esto de la humidificación. En esa humidificación que vimos, acuérdense que hablamos de unos problemas clínicos, ¿sí? De unos problemas de estructura propiamente dicha, ya sea por exceso o por déficit de agua. Leamos esas características. A esta altura, pues ustedes ya han terminado todas sus patologías y ya saben qué es una atelectasia, ya saben qué es una neumonía, ya saben qué es una bronconeumonía, ya saben qué es una situación de broncoespasmo, qué es una fibrosis pulmonar y qué es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Cada patología tiene una característica y dependiendo de esas características pueden o no pueden afectar la humidificación de las vías aéreas y cambiarle las características propias al moco. Recuerden que el moco está constituido principalmente por agua, ¿sí? Pero además de agua tiene otras sustancias, tiene mucinas, tiene cianomucinas, que son las que le van a dar las características propias de esa secreción bronquial, ¿sí? Que son las que van a permitir que
las partículas se adhieren a ella, que ese moco fluya. En esa humectación y en esas vías aéreas superiores también vimos cómo son los movimientos de los cilios pulmonares, ¿sí? De los cilios de las vías de conducción. Recuerden que tenemos unas células ciliadas y otras células que van a secretar moco. Las células ciliadas, ¿qué la función tienen específicamente? Movilizar, sacar de la parte distal a la proximal un cuerpo extraño. ¿Y cómo lo sacan? Pegado, adherido a la secreción, o cuando hay mucha secreción, ¿qué pasa? Se presenta la tos. Y recuerden que tenemos diferentes tipos de tos. Una tos seca y una tos húmeda. La tos seca no produce secreción. La tos húmeda sí produce moco, ¿sí? Y pues ahí las clasifican en tos quintosa, en tos de perruna, ¿sí? Esos tipos de toses. Una característica típica del coronavirus es que la tos es seca, no está generando moco, ¿sí? Entonces, tenemos que mirar esas características para así mismo tomar pues, ciertas determinaciones. Ya con respecto a la mecánica de la ventilación, ya entre el aire va a encontrar en las vías aéreas resistencias, ¿sí? Las vías de conducción. Entonces, vamos a dividir las vías aéreas en vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. Las vías aéreas superiores, ¿para qué nos sirven? Para conducción. Y en las vías aéreas inferiores vamos a encontrar dos tipos de vías. Unas vías que solamente nos van a servir ya de conducción, pero ya en la parte final vamos a tener unas vías que pueden intervenir en el intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces, las vías aéreas, ¿sí? Inferiores, y una característica de los bronquios, ya que comienzan los bronquios, es que tienen células ciliadas. Y esas células ciliadas son las que permiten el movimiento de la secreción y del moco en forma ascendente, de la parte distal a la parte proximal, ¿sí? En la mecánica de la ventilación en realidad, ¿qué es lo que ustedes van a evaluar en mecánica? En la mecánica, ¿qué evaluamos? La ventilación. ¿Y qué es la ventilación? Entrada y salida del aire. Esa es la mecánica de la ventilación. Pero la entrada y la salida del aire no surge tan fácilmente, ¿sí? Entonces, la inspiración requiere de acción muscular. Recuerden que es un proceso netamente activo, ¿sí? Que requiere entonces de los músculos productores de esa fase. Entonces, cuando uno habla de ventilar, uno tiene dos fases, una fase inspiratoria y otra fase expiratoria. En la fase inspiratoria están los músculos inspiratorios, que tenemos motores principales, tenemos músculos accesorios y tenemos músculos facilitadores, ¿sí? De la inspiración. En la expiración viene solamente, ¿por qué? Por el proceso elástico. No tenemos motores principales, ¿sí? Solamente cuando hay expiración forzada, y la expiración forzada es típico de qué patología? De los epocosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el epocoso, como entra el aire pero no puede sacar fácilmente el aire, ellos tienen que hacer expiraciones forzadas. Y al hacer las expiraciones forzadas, ¿con qué musculatura trabajan? Accesoria. Con abdominales, con el recto anterior y los oblicuos, ¿sí? Los que son para nosotros los músculos que facilitan, los que van en segundo plano para la respiración, ¿sí? Entonces, en ellos puede que sean motores principales porque ayudan a sacar ese volumen de aire en los pacientes epocosos. Y ustedes se dan cuenta cuando evalúan un paciente con EPOC. Recuerden que entre la inspiración y la expiración tenemos relaciones de tiempo, ¿sí? Se tiene que demorar un tiempo en la inspiración y un tiempo en la expiración. Como la inspiración es activa, ¿cuánto tiempo va a durar con relación a la expiración? 1, 2. ¿Sí? Y la expiración viene 1, 2 o 1, 3. La expiración se va a demorar más porque depende del retroceso elástico. Recuerden que el pulmón es una sustancia elástica, que en el momento en que se generan las deltas de presión a nivel pleural, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué pasa?
que el volumen de aire entre. ¿Y de qué va a depender la cantidad de volumen de aire? ¿De qué? De tener alveolos abiertos. Pero la presión negativa, ¿quién la genera? El trabajo muscular. Y depende del trabajo muscular. ¿Ustedes creen que una esclerosis lateral amiotrófica el paciente tiene buena fuerza para que entrene? No, los volúmenes van a ser pequeños. Entonces, eso es lo que tienen ustedes que tener en cuenta en estos procesos. La mecánica, entonces, es entrada y salida. Inspiración, proceso activo; expiración, proceso pasivo, retroceso elástico. Y esa mecánica de uno pasivo y el otro activo es lo que va a determinar la relación IE, que es la relación inspiración-expiración. ¿Y esa relación qué quiere decir? ¿Cuánto tiempo se demora la inspiración con respecto a la expiración? Por un tiempo de inspiración tiene que existir 2 o 3 tiempos de expiración. Si se dan cuenta, yo no les estoy diciendo que por un segundo no. Todo depende de la frecuencia también respiratoria. ¿La frecuencia respiratoria qué es? La cantidad de veces que estamos respirando en un minuto. Los niños respiran mayor cantidad de veces que nosotros, ¿sí? Un bebé recién nacido puede respirar hasta 40 veces. Y a medida que va creciendo, va disminuyendo hasta que llega a la persona adulta, que respiramos aproximadamente de 12 a 14 respiraciones por minuto. Claro que si respira 15 veces no tiene nada que ver, ¿sí? La frecuencia va a variar dependiendo de los pacientes. Nosotros debemos de tener una respiración uniforme, con una sincronía toraco-abdominal. Eso es importante que siempre valore ustedes. La sincronía toraco-abdominal. Entonces, ¿cómo se va a generar esa inspiración? Vamos a mirar rápidamente cómo se ve. Bueno, entonces el objetivo de la ventilación, recuerden que es llevar un volumen de aire a nivel de los alveolos. Y cuando ustedes llevan una cantidad de aire a los alveolos, va con un aire rico en oxígeno. ¿Con qué fin? Con el fin de que por deltas de presión se genere ese intercambio gaseoso. Eso es lo que hace la inspiración. Yo aquí ya les estoy hablando, cuando vimos la primera vez todo, yo se lo hice separado. Si ven que yo ahorita ya lo voy metiendo todo a la vez, porque así es como tienen que ir analizando las cosas. Bueno, entonces, en las etapas de la respiración, ventilación es entrada y salida. Respiración, cuando les digan respirar, eso ya es intercambio gaseoso. Tenemos dos tipos de respiraciones. Una respiración que la hacemos alvéolo capilar, que es la cantidad de aire que llega al alvéolo y pasa el gas a través de la membrana alvéolo capilar y llega a la sangre. Y tenemos la respiración interna, que es otro intercambio que se va a generar a nivel de las células, ¿sí? O sea, viene en la sangre una cantidad de oxígeno, llega a las células, se genera el intercambio gaseoso. Eso es respiración interna. Respirar no es esto. Esto es ventilar. La cantidad de aire que entró y la cantidad de aire que salió. Eso es ventilar. De la respiración, o sea, del intercambio gaseoso, ¿sí? De ese intercambio gaseoso de oxígeno y de CO2, de esa respiración, ¿quién va a jugar papeles importantes? Juega papel importante los músculos inspiratorios. Y dependiendo del trabajo muscular, pues va a entrar una cantidad de aire. Pero también va a depender de otros elementos. ¿Qué otros elementos van a jugar aquí? De esta membrana alvéolo capilar. Si el paciente tiene patologías, como una fibrosis pulmonar, pues el intercambio, ¿cómo va a ser? Disminuido. ¿Sí? Y al estar disminuido, el oxígeno no va a poder entrar, ni el CO2 va a poder salir. Y entonces ustedes van a encontrar pacientes con ¿qué? Con hipoxemia y con hipercambio. ¿Ah? ¿Y hipoxemia? Ah, no le oí. No le oí.
hipoxemia e hipercambio. Recuerden que la disminución de oxígeno que ustedes detectan en esta parte se denomina hipoxemia. Y esta hipoxemia, si yo tengo poco intercambio gaseoso a nivel alveolo-capilar, el oxígeno que voy a llevar y voy a llegar aquí, ¿cómo va a ser? Disminuido. Y esta cantidad de oxígeno disminuido aquí, ¿cómo lo llaman? Hipoxia. ¿Sí? Hipoxia. Siempre tengan en cuenta esos dos términos, hipoxemia e hipoxia. ¿Sí? ¿En dónde pueden detectar esa hipoxemia? ¿En dónde pueden detectar esa hipoxia? La hipoxemia, ¿de dónde la pueden ustedes lograr? Con los gases arteriales. ¿Sí? Y la hipoxemia, la hipoxia, perdón, sí, pueden evaluarlo con la diferencia arteriovenosa, 1, con la tasa de extracción y con qué otra. El lactato les dice que no está bien oxigenado el paciente, ¿sí? Con la saturación venosa, ¿sí? Porque si yo tengo aquí un problema, pues la saturación venosa les va a variar considerablemente, ¿sí? ¿Entendido hasta ahí? Voy un poco rápido, pero bueno, espero que sí me entiendan. Recuerden, la célula necesita una cantidad de oxígeno, ¿para qué? Para generar la energía. Si aquí no les llega suficiente oxígeno, no se va a generar energía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen y qué es lo que hacen los médicos? Ustedes tratan de mantener una buena oxigenación de sus pacientes. Y para mantener la oxigenación, ¿qué tienen que hacer? Le colocan oxígeno al paciente, ¿sí? Pero recuerden siempre que paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica no lo van a llevar a niveles normales de oxigenación. No lo lleven. Ese paciente siempre va a estar hipoxémico. Y lo ideal es mantenerlo hipoxémico. Porque si él está hipoxémico, él se defiende, ¿sí? Él se defiende y su centro respiratorio dice que no es suficiente, no tengo oxígeno y él sigue ventilando. Si ustedes llevan al paciente pocoso al oxígeno normal, él les puede hacer un paro respiratorio. Entonces, señora, pierde ese mecanismo que tenemos. Nosotros respiramos por otros factores, ¿sí? Y incrementamos la frecuencia cuando tenemos CO2 alto. Pero el paciente pocoso respira por oxígenos bajos, ¿sí? Entonces, no debemos llevarlo a los valores normales. Eso es importantísimo que lo recuerden. También recuerden, deben de recordar, ¿sí?, que se deben de mantener ciertos niveles de oxigenación en el cuerpo. Que el oxígeno en exceso puede generar fibrosis pulmonar y puede lesionar ese parénquima pulmonar, ¿sí? Entonces, ¿para qué quieren tener ustedes saturando un paciente 100%? ¿Para qué? ¿Qué es saturación? Cantidad de oxígeno que está unido a la hemoglobina, ¿sí? ¿Y qué les dice la saturación? Que la hemoglobina va cargada en un 100%. Pero recuerden que hay pacientes que pueden tener una saturación del 100%, pero no están aportando suficiente oxígeno, como son los casos de la anemia. Sí, en los casos de la anemia. El paciente anémico puede estar saturando 100%, pero como no tiene hemoglobina, no tienen el transportador. Recuerden que, ¿cómo transportamos oxígeno? Reunido a la hemoglobina y ¿qué? Y disuelto, ¿sí? Recuerden que el disuelto, esto es importante que siempre lo recuerden. El oxígeno disuelto es el que les genera las deltas de presión. Si tenemos buena delta de presión de ese oxígeno disuelto, el oxígeno sale, ¿sí? Y el CO2 puede también atravesar la membrana. Los gases disueltos son los que van a determinar
Y si yo les doy unos gases arteriales y les digo, el paciente tiene una presión de oxígeno, presión arterial de oxígeno de 62 y tiene una saturación del oxígeno de 98%, ¿quiénes generan la alta de presión? Ese es el que genera la alta de presión. Por eso es que cuando ustedes analizan los gases arteriales, ustedes no solamente van a evaluar saturación, ustedes evalúan la presión arterial del oxígeno, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros tratamos de mejorar? Muchas veces esa presión arterial del oxígeno la mejoramos para que tengamos como una delta mayor y que se genere mayor intercambio. Pero recuerden que si la hemoglobina va saturada al 100%, no es capaz de liberar. Entonces, son cosas que tienen que ver y lo van a ver ustedes en la práctica. Si yo veo que es un paciente que está saturando 99%, miro que comienzo a disminuir concentraciones de oxígeno porque yo sé que ya no estoy necesitando esa cantidad de oxígeno. Entonces, eso es importante. ¿Cuál es la hipoxemia refractaria? Bueno, sigamos. Vimos ventilación, proceso dinámico. En ese proceso dinámico decimos inspiración, expiración. ¿Y qué es la finalidad de la inspiración y de la expiración? De que existe una buena distribución del volumen de aire a nivel alveolar. ¿Sí? Eso es lo que nosotros estamos buscando, que haya una buena distribución de ese volumen de aire. Pero para que haya esta buena distribución de volumen de aire debe de existir una buena mecánica pulmonar. Entonces, recuerden que los pulmones están recubiertos por las pleuras y las pleuras tienen unas presiones negativas mal llamadas. Son presiones subandrogénicas. Esa pleura siempre va a tener una presión por debajo de la presión magnética. ¿Presión administrativa qué? 653, ¿sí? Entonces, tengan eso presente. Entonces, siempre va a estar. Y dependiendo de estas presiones y dependiendo de la posición que tenga el paciente, vamos a tener unas zonas de West, ¿sí? Y tenemos la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Y esas zonas, ¿qué es lo que les van a determinar a ustedes? Relación ventilación-perfusión. Eso es lo que les va a determinar las zonas de West. Entonces tenemos una zona 1, una zona 2 y una zona 3, que son las basales. La zona 3 es la que va a tener mayor cantidad de alveolos, pero por unidades de ventilación, como es la zona 3. Cada uno son muy pequeñitos y decimos que son los menos ventilados, pero como tenemos que hacer la sumatoria de todas esas unidades, ¿sí? Entonces se dice que cuando el aire entra, ¿qué pasa? La zona 3 es la que va a ventilarse muchísimo más, ¿sí? Porque yo tengo mayor cantidad de alvéolos y todos los alveolitos están pequeñitos, y esos alveolitos pequeñitos que van a permitir pues que les entre mayor cantidad de volumen de aire, mientras que los de los ápices ya son grandes y no les va a entrar buena cantidad de aire. Y tenemos una zona media que es la zona como de transición, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso es que se genera el intercambio gaseoso. Nosotros todos, ¿sí? Estamos caminando, estamos sentados, es nuestra relación ventilación-perfusión, las zonas donde se va a realizar mayor intercambio gaseoso, ¿cuáles van a ser? En la zona 3. La zona 2 también es una zona buena para el intercambio gaseoso, ¿sí? Aquí tengo de 1 a 1, o sea que entra una cantidad de aire, se puede distribuir, pero recuerden algo que es de mecánica, que nosotros tenemos comunicaciones colaterales, ¿sí? Que son los poros de Cronch, los de Lambert, y me falta el uno. De Cronch, Lambert, ¿sí? Y recuerden que esas comunicaciones colaterales, que son las comunicaciones que existen entre alvéolo y alvéolo, entre alvéolo y capilar, ¿sí? Entre neurobiólogo
me van a facilitar a mí la distribución de ese volumen de aire, es lo que hacen. Pero ¿qué sucede con sus pacientes cuando los tienen en la clínica? Están de cúbito supino. Y al estar en cúbito supino, ¿qué sucede? Cambian las relaciones, ventilación, perfusión. Y es donde viene el problema, ¿sí? Porque la zona 3 no les va a generar todo el intercambio gaseoso que le genera, por ejemplo, cuando el paciente está en posición sentada. Por eso es que hay una recomendación grande de mantener pacientes a 35-40 grados semisentados, ¿sí? Por esto, que tan pronto puedan, saquen los pacientes de la cama, ¿sí? Entonces, eso es una cosa que lo tenemos como muy olvidado y la gente lo entiende. Si el paciente dice no me quiero levantar, pero entonces ellos tienen que también, uno le dice a ellos la razón por la cual es importante sentar. Entonces, si el paciente está acostado, ¿sí? Pues va a cambiar. Recuerden que la zona donde tenemos mayor tejido pulmonar es en la zona posterior. Y si yo estoy acostada todo el tiempo, ¿qué pasa? La presión no permite que el pulmón se destienda. Y ahí juega un papel importantísimo la distensibilidad. ¿Y qué es la distensibilidad? Cambios de volumen dados por cambios de presión. Y los cambios de presión, ¿a qué se van a deber? A esta presión subatmosférica a nivel pleural y cómo se va a comportar internamente cada alveolo en el momento en que se genera la inspiración. ¿Sí? Entonces, músculos inspiratorios. Diafragma. ¿Qué porcentaje realiza el diafragma? 80%. Entonces, en la respiración, en la inspiración, juegan un papel importantísimo los músculos que tenemos a nivel de la faringe y ellos, ¿qué es lo que hacen? Una cosa tiende a cerrarse a medida que pasa el aire tiende a abrir, ¿sí? Pero tenemos unos músculos que van a facilitar en determinado momento el ingreso de ese volumen de agua, ¿sí? Entonces, son los músculos facilitadores. Tenemos los productores que son, ¿cuáles intercostales? ¿Internos o externos? Externos. ¿Qué es lo que hacen los externos? Abren la cabeza, hacen eso. ¿Y el diafragma qué hace? Desciende y aumenta el diámetro longitudinal. Y los intercostales aumentan el diámetro transverso. ¿Sí? Esto es importante que lo recuerden. Nosotros tenemos entonces una presión barométrica, ¿sí? Acá, en esta parte. Aquí tenemos 653, ¿sí? Y aquí podemos tener en la pleura 648, digamos. Cuando se toma el aire, ¿qué es lo que pasa? Tracciona. Y al traccionar, esta presión que está aquí por debajo de la atmosférica, que es uno que es de -5, -3, -2, ¿sí? Pero en realidad, ¿qué es? Es por debajo de la presión barométrica. ¿Qué es lo que hace? Tracciona, gira y aquí se incrementa. Y esta presión negativa, ¿qué es lo que hace? La transmite a los alvéolos. ¿Cómo se llama esa transmisión? Interdependencia alveolar. La transmite, cambia la presión y al cambiar esa presión que la hace más subatmosférica, ¿qué pasa? Permite que entre una cantidad de aire. O sea, que la cantidad de aire que entra a ese pulmón, ¿de qué va a depender? De la fuerza muscular para generar el cambio de presión. ¿Sí? De la fuerza muscular. Directamente depende de la fuerza muscular que le va a generar a ustedes este cambio de presión que la transmite a estos alvéolos y va a permitir la entrada del volumen de aire. O sea, que al traccionar se transmite acá y ella se va viendo y esta presión se la transmite a y esta por la interdependencia alveolar. Y van a facilitar la entrada del volumen de aire. Eso es lo que normalmente debe suceder. Pero cuando ustedes tienen un paciente y les llega un paciente en síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿sí? Con derrame pleural, con neumonías, con mocos, pues ¿qué va a pasar? Este alveolo que está lleno de agua no se va a distender
por más cambio de presión que se haga, el paciente puede generar muchos cambios cuando ustedes ven el trabajo respiratorio. Eso, que trata, pero si tiene agua, ¿cómo van a insuflar ustedes una bola que está llena de agua? Es muy difícil. Incrementa el trabajo respiratorio. Entonces, en las insuficiencias respiratorias, la clasificación ha cambiado. Ahora se llama IRA, ¿sí? Y luego viene la IRA con I y la última que termina en G. Una es IRA, insuficiencia respiratoria aguda. Otra es insuficiencia respiratoria aguda inusitada. Y la otra es insuficiencia respiratoria aguda inusitada grave. ¿Sí? Que si ya cambió la nomenclatura. Esto es lo último que ha salido. ¿Cómo clasificaron las cosas? Y esa clasificación la dieron ahorita para partir del coronavirus. ¿Cuál es la que va a la clínica y le ponemos ventilación mecánica? Claro que la inusitada también requiere clínica, pero están tratando de manejar todas esas iras en casa. Y ojalá pues que no vayan a la clínica, no sé si aquí también están haciendo como en Medellín, que todo es por teléfono. Bueno, respiración ustedes ya saben qué es, saben qué es la frecuencia. Recuerden que en la frecuencia ustedes van a tener una que es normal, frecuencia normal, de 12 hasta 16 consideramos la normal. Van a encontrar ustedes una bradipnea, que es una frecuencia por debajo de 8, y una polipnea, que es por encima de las 16. ¿Sí? Pero si tienen 17 para es polipnea. Pero si tienen ustedes un paciente con 20, ya llámenle la atención el por qué tiene frecuencia respiratoria de 20. ¿Sí? Miren mecánica, miren sincronía toraco-abdominal y el trabajo muscular. Es importante que comiencen a evaluar. Me gustaría mucho trabajar con ustedes cuando estén en el hospital. No los pasaría fácilmente. No, si tienen que saber cosas. Es que, ¿saben a mí qué me da vergüenza? Venga, les digo que llegan a la clínica y dice chavarro, pero la doctora Hortensia les enseñó eso y dicen, a nosotros no. Quiere que les recuerde, comienzo a recordarles. No tienen nada que decir porque lo mismo que les digo a ustedes, que ahora hay otras cosas que van saliendo y uno las va enseñando, sí, pero ¿cómo no les voy a enseñar una interesante la materia? Bueno, recuerden esto: interacción pulmón-reja costal, y para esa interacción, ¿quién va a jugar el papel importante? La pleura y el espacio pleural y la presión que queda entre el espacio pleural, ¿sí? Recuerden que también en ese espacio tenemos un líquido que es el que permite que las dos pleuras se rocen, se muevan y que me van a generar a mí como la facilidad para que el músculo trabaje y el pulmón se distienda, ¿sí? Recuerden que necesitamos también un sistema osteomuscular, necesitamos las articulaciones que permitan un movimiento de esa reja costal para que ese pulmón, ¿sí?, que va a recibir una cantidad de aire, quepa en esa reja costal, ¿sí? Entonces, ya saben, diafragma, intercostales, externos, que son los músculos de la inspiración. La inspiración no tiene motores principales. Son músculos accesorios que solamente trabajan en expiración forzada, que son los músculos abdominales, recto anterior del abdomen, oblicuo y el angular que queda por dentro del esternón. ¿Me voy a hacer un favor? ¿Se lo entrega Julio? Gracias. Bueno, seguimos. Respirar es nuestra gran dificultad. ¿Sí? Bueno. ¿El aire de dónde se mueve? De la atmósfera a la alveolar. ¿Y se va a mover por qué? Deltas de presión. Pero al entrar el aire se necesitan las deltas de presión. Pero tenemos que tener otros factores que influyen. ¿Y qué factor influye también para la entrada de aire? La distensibilidad. Y la distensibilidad, ¿qué es lo que va a permitir? Que el pulmón se expanda, se abra. ¿Y para que él se abra, qué tiene que generarse? Cambios de volumen dados por cambios de presión.
presión. ¿Y cuáles son los cambios de presión? Estos. Porque a medida que se torna más subatmosférica, que va a permitir que entre mayor cantidad de volumen de aire. Y esa distensibilidad es la que nos va a diferenciar en los procesos destructivos, los procesos de tipo restrictivo, y también lo vamos a ver en los procesos de tipo mixto. Los procesos de tipo restrictivo se caracterizan por ¿qué? ¿Cómo es el volumen? Son volúmenes pequeños. ¿Y el pulmón qué pasa? Se colapsa. ¿Qué patología está entre los procesos restrictivos? La neumonía, el edema, ¿cuál otra? El Guillain-Barré. Sí, pero ahí no es directamente por el pulmón, sino por la fuerza muscular. ¿Sí? La fibrosis pulmonar, ¿sí? El edema del pulmón, la neumonía. Todo lo que genere ocupación alveolar, ¿sí? Son procesos de tipo restrictivo. ¿Sí? Obstructivo, ¿cuál? Asma, el EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tenemos el asma, el enfisema y la bronquitis. Las bronquiectasis también las pueden considerar como un proceso de tipo obstructivo, ¿sí? El EPOC es como la gran entidad que tiene ciertas características, ¿sí? Y el enfisema es que nosotros vamos a poner pulmón que llegue al enfisema, porque como fumamos y no cuidamos ese pulmoncito, entonces nos pegamos, ¿sí? Ustedes ya saben lo que es la inspiración, saben lo que es la expiración. En la inspiración juega un papel importante lo que es la distensibilidad, y en la expiración que será retroceso de la respiración. ¿Y que tenemos que analizar nosotros en la expiración? La elastancia, ¿sí? Porque dependiendo de lo que el pulmón se distienda, así mismo ¿cómo va a ser? El retroceso elástico, ¿sí? Entonces esa es la inspiración y la expiración. Recuerden que solamente tenemos expiraciones forzadas con acción muscular cuando hay expiraciones forzadas. Listo, fase inspiratoria, perfecto, ya lo saben cómo aumenta el volumen cada uno. Los músculos tienen facilitadores, tienen productores y tienen accesorios. ¿Listo? Recuerden que los facilitadores son unos músculos que se encuentran en el cuello y en las vías aéreas superiores, que lo que hacen es que cuando uno respira tratan de abrir, porque la vía aérea superior tiende a colapsar, y entonces lo abre. Productor principal, diafragma, y tenemos accesorios. Los accesorios, ¿cuándo van a trabajar? Los accesorios trabajan cuando tenemos inspiraciones forzadas, cuando hay trabajo respiratorio. Cuando hay trabajo respiratorio, cuando tengo el pulmón lleno de agua. Ustedes vean, por ejemplo, a su paciente con edema, y él trabaja porque tiene que hacer mucho esfuerzo, y el diafragma no suple toda la carga que está generando esos alveolos. Entonces, tienen que mirar. También desde la estructura escapular ayudan a que el aire entre. ¿Sí? Un paciente que no respira bien, ¿cómo lo pueden ver ustedes trabajando? No, él trata de subir los hombros como para aumentar el diámetro longitudinal. El diafragma baja, y si ustedes trabajan contra peso, esto hace, ¿sí? Y los tirajes que también ayudan a retirar la música. Siempre evalúen tirajes. Bueno, ¿qué más? Recuerden que siempre van a existir resistencias al paso de la vía aérea al paso del aire. ¿Quiénes generan ustedes demasiada resistencia? Los pacientes que tienen procesos broncoconstrictivos. ¿Qué paciente tiene proceso broncoconstrictivo? Los pacientes asmáticos. ¿Cuál otro? La bronquitis, ¿sí? Generan procesos que incrementan la resistencia, ¿sí?, al paso del aire. Esos procesos que le generan resistencia, no tanto a la entrada, porque a la entrada se ve facilitado, ¿por qué? Por la acción muscular, ¿sí? Es pero como a la salida que viene el retroceso, y si tienen inflamación de los bronquios, ¿el aire sale fácil o no sale? No sale. Entonces el paciente, ¿qué tiene que hacer?
y es cuando ustedes escuchan las sibilancias audibles a la expiración. Si el paciente tiene sibilancias audibles, inspiración y expiración, está diafragma, bueno, listo, todo esto ya. Y aquí está cómo se generan los cambios de presión cuando se realiza la inspiración. Siempre tengan en cuenta con sus pacientes cómo es la contextura. Paciente obeso, gordo, pues el diafragma le va a costar trabajo entrar. Y si al paciente obeso, gordo, le cuesta trabajo entrar el volumen, que la cantidad de aire está entrando a los alveolos. Poco. Y se comporta como un proceso de ¿qué? Recuerden, los procesos obstructivos son aquellos pacientes en los cuales hacen atrapamiento de aire. Atrapa. ¿Por qué? Porque el aire entra fácilmente, pero en el momento de salir, ¿qué pasa? Viene el retroceso. ¿Y eso a qué se debe? ¿Y cómo se llama ese cierre de la vía? ¿De qué va a depender? No, de los puntos iguales de presión. Acuérdense de los puntos iguales de presión, ¿sí? El punto igual de presión es cuando se igualan las presiones a las salidas del aire, ¿sí? En la vía de conducción, una presión igual dentro de la vía aérea y el retroceso. Cuando en el punto donde llega, se cierra. En los pacientes hipocosos el punto igual de presión es como va a estar, distal o proximal. Distal. Hacen atrapamientos. No olviden jamás eso. Pueden cambiar los tratamientos, pueden ustedes tener diferentes inhaladores ahora que vienen de LASA, de todo lo que quieran, ¿sí? Pero eso no va a cambiar, ¿no? Entonces en la inspiración, dependiendo del desplazamiento, el desplazamiento depende de qué es el trabajo muscular, pues va a entrar una cantidad de volumen de aire. ¿Listo? Las presiones pues van a cambiar. Se dice que en el momento en que sale el aire, ¿sí? Boto mi aire, en ese momento yo estoy igualando la presión de mis alveolos con la presión magnética, ¿sí? Pero para que se genere el cambio que tiene que haber la actividad muscular, y al generarse la actividad muscular cambiamos las presiones y permite la entrada del volumen de aire. ¿Dudas hasta acá? Respiración es un proceso completamente, recuerden la ley de Boyle, que dice la ley de Boyle, que a temperatura constante, volumen y presión son inversamente proporcionales. ¿Listo? Disnea. ¿Qué es disnea? Trabajo respiratorio. ¿Cómo se manifiesta ustedes en esa disnea? Es muy subjetivo, porque yo no puedo decir, no la puedo cuantificar, no le puedo decir qué está sintiendo el paciente. Disnea, ustedes comienzan y el paciente lo primero que les dice, me está costando trabajo respirar, no puedo respirar, ¿sí? Y ustedes evalúan mecánica ventilatoria, que van a evaluar trabajo muscular, el uso de músculos accesorios, frecuencia respiratoria, distensibilidad o expansión de la reja costal. Miren siempre los dos pulmones. Hay veces que se expande uno más que el otro y eso les puede decir que tienen taponado un pulmón y el otro está bien, ¿sí? La disnea es algo que siente solamente el paciente, ¿sí? Insuficiencia respiratoria, que la clasifican en tres: ira, irai, terminado en G y el ira, ¿sí? Bueno. Vamos a hacer más técnico. Distensibilidad, ya lo vimos, dicen que tenemos dos tipos de distensibilidad: distensibilidad aumentada, distensibilidad disminuida, que va a depender de qué la distensibilidad. De la estatura, el peso de todos los pacientes. Y de la reja postal, y de todo. Recuerden, en la curva de distensibilidad ustedes van a diferenciar puntos. Punto de inflexión inferior, punto de inflexión superior. Punto de inflexión inferior, zona ¿qué pasa en el punto de inflexión inferior? Se inicia el reclutamiento alveolar. Doctores, ustedes ya están para que comiencen a hablar en términos clínicos. Punto de inflexión inferior, inicio del reclutamiento alveolar, ¿sí? Y punto de inflexión superior, hasta donde se llega al máximo reclutamiento o a la máxima apertura, ¿sí? Esos dos puntos. ¿Y ustedes, eso para qué les sirve la ley de sensibilidad cuando estén en soporte ventilatorio? Para colocar un PIC ideal a sus pacientes.
No tengo nada más que decir de esto. Distensibilidad. Recuerden que la histéresis es la delta que existe entre la curva de inspiración y expiración para una misma presión. Recuerden también que esa distensibilidad o esa presión no debe pasar los 35 centímetros de agua. Si se pasan los 35 centímetros de agua, están llevando ustedes a un pulmón a sobredistensión, y si llevan un pulmón a sobredistensión, pueden generar un barotrauma. Bueno, esto es estática, dinámica. Pasemos, específica depende de la altura y el peso de cada paciente. Hay zonas de reclutamiento, hay zonas de seguridad y hay unas zonas de sobredistensión. Bueno, sensibilidad pulmonar, estudios en los valores normales, estudios en la distensibilidad aumentada en qué pacientes está y la distensibilidad disminuida en qué pacientes está. ¿Qué factores pueden afectar a esa distensibilidad? Y eso ustedes lo ven, no lo ven en una persona normal como nosotros que estamos caminando. Los factores que afectan a la distensibilidad lo van a ver en los pacientes que están enfermos. ¿Por qué? Porque el hecho de estar acostado, ¿qué es lo que les van a generar? Les va a cambiar un cambio de postura, y al cambiar la postura generan cambios en la relación ventilación-perfusión, ¿sí? Y al generarse en esos cambios, la distribución del volumen de aire varía. Entonces tienen que tener en cuenta. Y si la distribución del aire varía, también puede variar la difusión y puede variar también el intercambio gaseoso, ¿sí? Por eso es que en la actualidad todos los pacientes con procesos de ira, ¿sí?, o de ira inusitada, si llevan el soporte ventilatorio, lo ideal es pronarlos tempranamente. ¿Por qué los pronamos tempranamente? Porque hay mayor cantidad de alvéolos en la parte posterior, los alvéolos llegan hasta acá, el parénquima pulmonar, mientras que aquí tenemos el espacio para el corazón, ¿sí?, y vienen un poco más altos. Entonces, siempre recuerden eso. La edad también influye, entre más viejitos seamos, pues la extensibilidad va disminuyendo. La fase expiratoria, la relajación es el retroceso elástico. El retroceso elástico, ¿a qué ley obedece? A la ley de Hooke, acuérdense. El retroceso elástico a la expiración obedece a la ley de Hooke, la inspiración obedece a la ley de Hooke. Bueno, listo. Esto ya, la expiración, les viene el retroceso, y al terminar su trabajo los músculos, ¿qué es lo que pasa? Se relajan, y el abdomen, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se relaja? Sube, comprime el diafragma, y al comprimir el diafragma cambia las presiones a nivel de los alvéolos. Esa presión se torna por encima o por debajo de la barométrica, por encima, que facilita que el aire salga. Pero recuerden que al cerrarse tienen unas presiones que juegan un papel importante para generar también los atrapamientos aéreos o no generarlos, que son los puntos iguales de presiones que dividen esas vías en dos partes. ¿Listo? Los cambios, las presiones, la elasticidad o la elastancia, el retroceso elástico. Vámonos. La pleura, ya saben cuál es la función de la pleura. Recuerden que si hay una ruptura de la pleura, lo que hace es que el aire del sitio de mayor presión al sitio de menor presión ingresa, y al ingresar, ¿qué pasa con el parénquima pulmonar? Lo comprimen, generan los neumotoras, y el pulmón no se va a expandir y no va a generar intercambio gaseoso. Voy corriendo, ¿no? Pero bueno. No, pero eso como ya es un repaso nomás. Recuerden que pacientes obesos se ve afectada los retrocesos y todo. Presión transpulmonar. La presión transpulmonar es una delta de presión, ¿sí?, que existe entre la presión alveolar, ¿sí?, y la presión intraalveolar, ¿sí? La presión transpulmonar siempre, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Positivo. Díganlo. Sí, es positiva. Negativa es durante respiración. Es positiva. ¿Y cuál es la finalidad de esa presión positiva? Transpulmonar, o sea, lo que estén abiertos. mantener abierta la. Si esa presión
presión transpulmonar es negativa, ¿qué hace? Colapsa. ¿Sí? Y esa presión transpulmonar es la que se afecta cuando hay barotramas. Bueno, listo. Volúmenes. ¿Qué cantidad de volumen nosotros movilizamos por kilogramo de peso? ¿Cuántos mililitros por kilogramo de peso? De 6 mililitros, de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso normalmente movilizamos. ¿Cómo asumo las relaciones más o menos de 7 mililitros por kilogramo de peso? Hay una fórmula que diferencia la cantidad de volumen entre el hombre y la mujer. El hombre siempre va a movilizar mayor cantidad de volumen de agua. Señora, no les echen vainazos a los hombres. No los estoy defendiendo, ya niños. No te entiendo, Señora, no, ni él. no defiendo a nadie. Bueno, entonces, tenemos unos volúmenes. Tenemos un volumen corriente y el volumen corriente ¿qué es? ¿Volumen corriente? Lo que yo muevo en una respiración normal. Ese es el volumen corriente. Lo que yo estoy movilizando es de 6 a 7 mililitros, de 6 a 7 mililitros por kilogramo de peso. Eso. Tenemos un volumen de reserva inspiratorio y un volumen de reserva expiratorio. El inspiratorio es la cantidad de aire que puede entrar después de una inspiración normal. El inspiratorio es el que puedo botar yo después de una inspiración normal. La suma de los volúmenes que nos dan capacidades pulmonares. Capacidad pulmonar total. Toda la suma de los volúmenes. Y ahí incluyen el volumen residual. Algo que deben de recordar. En curva flujo, volumen y espirometría ustedes no evalúan volumen residual. Ustedes evalúan capacidad vital. ¿La capacidad vital qué es? La cantidad de aire que estamos movilizando. Máxima inspiración, máxima expiración. Esa es la capacidad vital. Y pues les va a determinar procesos de tipo suctivo, el proceso de tipo restrictivo. Listo. Capacidades, volúmenes. Bueno. Tenemos entonces el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria. ¿Listo? Ahí ya lo tenemos, capacidades pulmonares. Tenemos una capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria, ¿qué es? Cantidad de aire que podemos inspirar. ¿Y qué cantidad de aire podemos inspirar? Pues el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. La capacidad funcional residual. Estoy diciendo funcional residual. La funcional residual es igual a qué? Volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. ¿Podemos medir capacidad funcional residual en una espirometría? No lo podemos medir. Solamente se mide, pues se puede evaluar, sí, pero no con este examen de espirometría por bajo volumen. ¿Listo? Volúmenes, listo, volúmenes. Acá que hay. Recuerden entonces que nosotros vamos a tener una serie de volúmenes, ¿sí? Entonces tenemos el volumen corriente, que es lo que nosotros estamos movilizando por kilogramo de peso, ¿sí? Y tenemos otros tipos de volúmenes. Volumen del espacio muerto anatómico y el espacio, y tenemos un volumen alveolar. El volumen del espacio muerto se considera que es una tercera parte del volumen corriente, y el volumen corriente es la cantidad de aire que estamos movilizando en cada inspiración y en cada expiración. Ese es el que se queda en las vías de conducción y no genera intercambio gaseoso. El volumen alveolar es el volumen que queda solamente en los alveolos y sí realiza intercambio gaseoso. El volumen alveolar entonces aquí va a ser igual al volumen corriente menos el volumen del espacio muerto, ¿sí? Entonces, ya saben, el espacio muerto es igual a un tercio del volumen corriente. Entonces, lo pueden sacar, ¿sí? Tenemos unos volúmenes que los vamos a trabajar como volúmenes minuto, ¿sí? Entonces, el volumen minuto corriente, la cantidad de aire que está entrando y saliendo al sistema respiratorio en un minuto. Entonces, tienen que mirar cuánto aire movemos en cada respiración durante un minuto. Y el volumen minuto alveolar, que es el funcional, el que va a generar el intercambio gaseoso, es la cantidad de aire que entra al alveolo y que les va a generar intercambio gaseoso y que estamos moviendo en un minuto. Ese volumen minuto de qué va a depender, pues de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y muchas veces
Si aumentamos mucho la frecuencia respiratoria, el volumen corriente, ¿cómo va a ser? Estoy aumentando la frecuencia, estoy respirando 40 veces por minuto, ¿sí? Pero yo al respirar 40 veces por minuto, ¿me va a entrar todo el volumen que tiene que entrar? No. Y entonces ustedes dicen, ah, si estoy hiperventilando, que si hiperventile porque va a CO2. Pero hay veces que ese volumen no les llega al alvéolo porque está moviendo muy poco volumen para generar el intercambio gaseoso. Y entonces el paciente puede generarles una hipercapnia y una hipoxia. Entonces siempre tengan presente eso. Bueno, sigamos acá estudiando. El peso ideal. Tienen que saber pesos ideales y sabiendo pesos ideales saben volúmenes corrientes ideales. ¿Sí? Listo, vías aéreas superiores, espacio muerto ya sabemos, hay un espacio muerto anatómico y un espacio muerto fisiológico. El fisiológico es aquel espacio muerto donde debería generarse intercambio gaseoso, pero no se genera porque no puede entrar. Generalmente el espacio muerto también lo consideran como 2 mililitros por kilogramo de peso. ¿Sí? Bueno, ¿qué más les digo? Espacio muerto alveolar, listo. Espacio muerto fisiológico es igual al espacio muerto anatómico más el espacio muerto pulmonar. Ecuación de Bohr, Paco menos Peco sobre Paco. Recuerden que nosotros podemos evaluar la ventilación. ¿Con qué evaluamos la ventilación? Cuando yo les digo analicen desde el punto de vista ventilatorio, ¿ustedes qué van a mirar? Si el paciente tiene volúmenes corrientes muy pequeños, el CO2 ¿qué va a pasar? Se va a aumentar. Pero si el paciente tiene volúmenes corrientes muy grandes, ¿qué va a pasar con el CO2? Se va a disminuir. Entonces ustedes pueden evaluar la ventilación con el CO2 y tenemos una fórmula para evaluar los espacios muertos, que es la fórmula de Bohr, que es Paco menos Peco sobre Paco. Bueno, ¿listo? Listo, seguimos. Igual, échenle una leidita a estos. Flujo es la velocidad con que el aire está fluyendo a través de las vías aéreas. ¿Y el flujo de qué va a depender? Pues el flujo va a depender de la fuerza muscular, ¿sí? Y dependiendo de la fuerza muscular va a haber un volumen de aire. Y el volumen de aire es el que va a pasar a través de las vías de conducción. Entonces el flujo uno lo va a determinar litros por minuto. Movimiento de partículas a una velocidad chan. Entonces tenemos varios tipos de flujo y esos tipos de flujo de que van a depender por la zona por donde están pasando ese volumen de aire. Les van a tener ustedes un flujo laminar, un flujo transicional y un flujo turbulento, ¿sí? Dependiendo de las obstrucciones que encuentren, de los calibres que encuentren en la vía aérea, ustedes van a clasificar este tipo de flujo, ¿sí? Recuerden que en los sitios de bifurcación de las vías de conducción siempre van a tener ustedes un flujo turbulento, ¿sí? Vamos a tener un flujo laminar, ¿sí? Sobre todo a nivel distal, que es el que permite que tengamos una buena distribución del volumen de aire que está entrando a la vía aérea. Turbulento ya. Tenemos el transicional, ahí está todo, listo, vámonos, sigamos. Números reinos, flujo laminar, flujo transicional y listo. Fisiopatología del asma, recuerden que el asma lo que afecta son las vías de conducción. ¿El enfisema qué afecta? El parénquima pulmonar, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esos factores. La bronquitis. Si yo les digo que tenemos una bronquitis sobreinfectada, ¿qué pasa? Recuerden que el asma siempre les va a afectar a ustedes las vías de conducción, ¿sí? El enfisema hace que se pierda esa capacidad que tiene el alvéolo de distenderse y de regresar a su estado normal. Ese es el enfisema. Los alvéolos pierden esa capacidad y se vuelven todos como bombas
desinfladas que ya han dañado su retroceso elástico o elastancia, ¿sí? Y la bronquitis, ¿qué es lo que pasa? Pues el bronquio se sobreinfecta, ¿sí? Se sobreinfecta en los bronquios, hay aumento de las secreciones, pero esa secreción que está a nivel de los bronquios puede bajar a nivel del parénquima pulmonar y al bajar al parénquima pulmonar genera. ¿Cómo se llama la patología? La neumonía. ¿Qué pasa con los procesos sépticos que hay ahora con las IRACs, con las IRAI? Hacen neumonías muy pilobadas. ¿Sí? Son muy pilobadas. Con necrosis. Bueno, ¿listo por acá? Recuerden que el cigarrillo va generando lesiones a nivel del parénquima pulmonar. Lo primero que destruye son las vibrisas, se va perdiendo la capacidad de las vibrisas de limpiar. ¿Sí? Bueno, ¿listo? Los puntos iguales de presiones es el sitio en el cual se iguala la presión externa con la presión interna. ¿Sí? El examen se los mandé tan fácil, pero leanlo despacio. Ay, profe. Creo que la primera frase no compagina con la segunda. Es como lo veo fácil, pero leanlo despacio. Como muy. Sí, no vayan a. No, lean, analicen. Analicen, ¿no? Tranquila, tómate tu Entonces, tiempo. tenemos Tómate tu volúmenes tiempo, iguales, sí. volumen de cierre, puntos iguales de presiones, ¿sí? Entonces, el puntos iguales de presiones es en el sitio donde se igualan las presiones. Y en ese punto se cierra. Todo lo que queda por debajo del volumen es lo que nosotros denominamos el volumen de cierre, ¿sí? ¿Cómo es el volumen de cierre de los pacientes hipocosos? Aumentado. Ellos son extendidos y tienen mayor volumen de cierre, ¿sí? Bueno, ellos tienen una hiperinsuflación dinámica siempre. Bueno, ¿listo? Volumen de cierre, Kinchin, la ley de Ohm, que es la de las resistencias. Esa ley de Ohm se la aprendieron divinamente ahorita en cardiología, entonces no les repaso nada de eso. La unidad funcional es alvéolo capilar, ¿sí? Será alvéolo capilar. Los alvéolos son los sacos, recuerden que están recubiertos ¿por qué? Silencio. ¿Por qué están recubiertos los alvéolos? Surfactante. Surfactante. Siempre acuérdense de su surfactante, ¿sí? Ya está constituido tipo 0, tipo 1, tipo 2, tenemos la tensión superficial. La tensión superficial es la que hace que los alvéolos se colapsen, pero tenemos algo que hace que los alvéolos se mantengan abiertos. Entonces, eso es lo que tienen que... Y ahí es donde viene a jugar la ley de Laplace. ¿Listo? Trabajo en gas, ya terminamos. Surfactante neumocitos tipo 2 está constituido por proteínas, ¿sí? Por grasas, y la supervivencia del niño va a depender de ese surfactante. ¿Listo? El efecto de Penderloom. ¿Se acuerdan cuál es el efecto de Penderloom? El efecto de Penderloom es el efecto en cómo se está generando el llenado alveolar. Recuerden que tenemos unos alvéolos de llenado lento, unos alvéolos de llenado rápido. ¿Cuáles son los que se llenan más rápido? Los de los ápices. Y entonces, como ya se le llenaron los de los ápices, ¿cómo comienza? Comienza a bajar como en forma de una cascada. Ese es el efecto de Penderloom. El llenado que realizan los alvéolos, ¿sí? Y tiene que ver con los alvéolos rápidos y los alvéolos lentos, de llenado lento. ¿Listo? Las membranas hialinas, la ventilación colateral. Venga, la ventilación colateral. Cron, Lambert y Martin. No me acordaba los de Martin. Ahí están, ¿listo? Que son los que les van a determinar a ustedes pues ese mismo efecto de Penderloom, ¿sí? El llenado alveolar que sea rápido para que los alvéolos basales tengan un llenado muchísimo más rápido, ¿sí? Y se genere el mejor intercambio gaseoso. Esas ventilaciones colaterales son importantísimas. Relación inspiración-expiración, ya lo vimos, ¿saben por qué las relaciones de 1 a 2 o de 1 a 3? Porque va a depender de unas constantes de tiempo. ¿Quiénes les van a facilitar a ustedes que los alvéolos se mantengan abiertos? Recuerden eso. Suspiros que son normales, y el suspiro y el bostezo, que es lo que hace que se recambie el volumen residual. Cuando uno suspira es cambiar el volumen residual. Cuando se bosteza por la noche uno como que disminuye toda su capacidad, los volúmenes disminuyen,
no se genera el mismo recambio, ¿sí? Entonces, cuando uno se levanta, mira, con mucha hambre, estamos recambiando un poquito ese volumen residual, ¿sí? Al bostezar, entra aire y sale ese aire de más que tomamos en el bostezo y se genera el recambio del volumen residual. Entonces, el suspiro, el bostezo generan cambios de volumen residual y me ayudan a mantener a mis alveolos abiertos. No recuerdo el líquido principal del surfactante. ¿El qué? El líquido principal del surfactante. Totalglicolina. Totalglicolina. Para que dice totalglicolina. Bueno. El surfactante mantiene alveolos abiertos porque recuerden que lo que hace es disminuir la tensión superficial. Y la tensión superficial, ¿qué es lo que hace? Trata de colapsar los alveolos. ¿Y por qué trata de colapsar? Es porque el alveolo está recubierto por agua. Y como es una grasa, agua y grasa, ¿qué hacen? Se repelen y mantienen abiertos los alveolos. La presión transpulmonar, que ya la vimos que es la delta de presión entre la pleural y la alveolar. ¿Sí? Cuando es negativa, tiende al colapso. La presión negativa intrapleural y la interdependencia alveolar, volumen residual que siempre lo vamos a tener, ventilación colateral y algo que es importante, recuerde que el aire está constituido por nitrógeno y oxígeno y el nitrógeno lo que hace es ocupar un espacio y me ayuda a mantener alveolos abiertos. Listo. Sale. La tasa de ventilación, ¿qué es? La tasa ventilatoria entonces es la cantidad de veces que respiramos en el minuto y que va a tener relación directa con la frecuencia respiratoria. El trabajo, recuerden que el trabajo respiratorio va a depender de unas fuerzas, va a depender de la gravedad de la presión que estemos, va a depender de la fuerza elástica propia del mismo pulmón, va a depender de las mismas presiones y va a depender de la reja costal y cómo está en la disposición de esos músculos para que se realice un trabajo. Si tenemos algo que impida o que afecte alguna de esas tres situaciones, el trabajo respiratorio se va a incrementar. ¿Y ustedes lo ven? ¿Sí? Bueno, ahí están todos. Échenle una leidita a este trabajo respiratorio. ¿Listo? Recuerden que para respirar se requiere de un metabolismo y para respirar requerimos de cierta cantidad de sangre y esa sangre debe tener cierta cantidad de oxígeno. ¿Listo? Trabajo, patrón restrictivo, obstructivo, trabajo isométrico, costo de oxígeno es lo que nosotros estamos consumiendo. Yo consumo cierta cantidad de oxígeno y dependiendo de esa cantidad de oxígeno que yo consumo, que estoy produciendo cierta cantidad de CO2. Sí, y es lo que me da como una constante. El consumo de oxígeno depende de la actividad que estemos realizando, en mayor esfuerzo, mayor consumo de oxígeno y pues vamos a tener mayor esfuerzo y el costo metabólico se va a ver incrementado. ¿Listo? Presión pleural, trabajo respiratorio, rendimiento tisular, resistencia, vías aéreas. ¿Listo? Distensibilidad, todo. Ya. Señora. Venga, me voy con, creo que es esta, me voy. Vamos con esta presentación. Bueno, vámonos con esta que vemos aquí de rato. Lo que pasa es que dependiendo de la mecánica, ustedes van a saber oxigenación, ventilación, equilibrio ácido-básico. ¿Sí? ¿Sí me comprendo? Por eso es que la mecánica la hice para eso. Vámonos. Oxigenación, ventilación. Pero para la oxigenación y la ventilación, ¿de qué va a depender? Hay muchos factores que intervienen para la oxigenación y la ventilación. La parte primordial es la mecánica, es la cantidad de gas. Pero vamos a tener en cuenta otros factores como son difusión, que es intercambio gaseoso a nivel del alveolo y el capilar. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta también
nuestro gran transportador, el transporte de oxígeno. Yo que saco con una buena cantidad de oxígeno si no voy a tener un buen transportador. Entonces yo tengo que tener un buen transportador. ¿Y quién es el transportador? La hemoglobina. Pero para que pase ese oxígeno, ¿sí?, del alvéolo al capilar, ¿qué debe de existir? Deben de existir deltas de presión, ¿sí? Y las deltas de presión, ¿por quién están generadas? Por el oxígeno disuelto, no por el oxígeno combinado con la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina lo que hace es liberar cuando llega al tejido y cuando pasa por el pulmón, ¿qué es lo que hace? Captar. Y dependiendo de eso, si libera o capta, pues va a generar ciertos desplazamientos, y dependiendo si está la hemoglobina bien, si estamos bien, pues va a desplazar la curva de asociación, bien sea a la derecha o bien sea a la izquierda, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengan bien claro y que tengan claro que en ese transporte y en ese proceso de difusión, ¿sí?, ustedes lo que van a analizar ahí son las constantes de la mecánica como ventiladores, como son la diferencia alveolar arterial, van a analizar la diferencia arteriovenosa, van a analizar tasas de extracción, van a analizar Shunt, pero para analizar Shunt, ¿qué tienen que tener en cuenta? Relación ventilación-perfusión, ¿sí? Y entonces en la relación ventilación-perfusión deben de tener muy claros los conceptos en qué es una unidad de espacio muerto, ¿sí?, qué es una unidad de Shunt y qué es una unidad normal, ¿sí? Entonces es importante eso. Unidad de espacio muerto, tengo ventilación pero no tengo perfusión, ese es el espacio muerto, ¿sí? Ustedes tienen el pulmón muy bien, pero si tienen un tromboembolismo, la sangre no está pasando, y si la sangre no pasa, pues no va a haber intercambio gaseoso. En la unidad de Shunt, ¿qué tiene? La unidad de Shunt tiene perfusión, pero no tiene ventilación. ¿Cuándo tenemos unidades de Shunt? Tenemos unidades de Shunt cuando tenemos neumonías, cuando tenemos atelectasias, cuando tenemos edemas de pulmón, ¿sí? Esas son unidades de Shunt. Y tenemos la unidad funcional, que es buena ventilación, buena perfusión, y las unidades silenciosas, ¿cuáles son? Que no hay ni la una ni hay ni la otra, ¿sí? Y ustedes, dependiendo de qué unidad tienen, ustedes comienzan a trabajar, comienzan a mirar cómo van a sacar adelante a su paciente. Pero en esas unidades y en esas relaciones de ventilación-perfusión deben de acordarse de algo: la hipoxemia refractaria, ¿sí? La hipoxemia refractaria es aquellas situaciones en las cuales la oxigenación no mejora con la colocación de oxígeno. Ustedes pueden colocar oxígeno al 100%, pero el paciente no les va a mejorar. Y eso es lo que se genera en las insuficiencias respiratorias agudas, graves, inusitadas, ¿sí? Eso es lo que se genera. ¿Por qué? Porque el paciente hace un SRA. Y me imagino que vieron en patología lo que es el SRA y todo como se desencadena esa cascada que me lleva a una alteración completa del parénquima pulmonar y genera los edemas difusos, ¿sí? Y ustedes con un edema difuso, si pongan el oxígeno al 100%, no lo mejora. Lo único que mejora las hipoxemias refractarias, ¿qué es? Señor, la presión positiva y llevarlos tempranamente a posiciones propias, ¿sí? Eso es lo que nos está mejorando el paciente. Entonces, siempre deben ustedes de mirar oxigenación, ventilación y equilibrio ácido-base. Y dependiendo de eso, entonces ustedes van a comenzar a evaluar. En la oxigenación ustedes siempre evalúan presión arterial del oxígeno, oxigenación. Pero no solamente la oxigenación la van a evaluar ustedes con la presión arterial del oxígeno. ¿O qué otra cosa evalúan? ¿O qué? ¿Con el pH, no? Con la saturación arterial. Es diferente que ustedes tengan un paciente con saturación de 50 a un paciente que tenga una saturación de 90. ¿Sí? Es diferente. Entonces, evalúa la oxigenación con presión arterial del oxígeno. Recuerden, esta. Y la saturación es la cantidad
de oxígeno, esta no le evalúan acá, sino aquí, la saturación del oxígeno, saturación arterial del oxígeno, que evalúan que hemoglobina más el oxígeno. Esa es la saturación. Así evalúan oxigenación. ¿En qué van a evaluar la oxigenación preferentemente? En gases arteriales. ¿Sí? Porque los gases arteriales que van a llevar sangre rica en oxígeno. ¿Sí? ¿Qué también van a evaluar ustedes? Ventilación, y lo acabamos de ver. Lo evalúan con el CO2. Y recuerden que nosotros tenemos un CO2 arterial, un CO2 venoso. El CO2 arterial es bajo. ¿Por qué es bajo? Porque cuando el caso por el pulmón, CO2 salió y recibimos oxígeno. También recuerden de difusión que la suma de las presiones parciales de los gases les va a dar la presión total. Si aquí estamos a 653, la suma de la presión parcial de cada gas les va a dar la presión, ¿sí?, barométrica. Entonces deben de tener en cuenta. Aquí hago una parte. A mayor altura, menor presión barométrica. Y si tenemos menor presión barométrica, ¿cómo van a ser las presiones de los gases? Menores. Por eso es que el paciente focoso lo mandan ¿a dónde? A tierra caliente más baja. ¿Para qué? Para que haya mejor presión barométrica y pueda tener mejor presión de oxígeno, y al tener mejor presión de oxígeno mejore el intercambio gaseoso. ¿Sí? Entonces, tengan eso siempre presente. Y el CO2 que lo van a evaluar ustedes, el CO2 lo evalúan es con la ventilación. Cuando vayan a evaluar equilibrio ácido-básico, no van a evaluar solamente el pH, porque el pH ¿de qué va a depender? Del CO2 y va a depender del bicarbonato. ¿Sí? Y ustedes hallan su equilibrio ácido-básico, pH, CO2 y bicarbonato. Entonces, es la forma como ustedes van a analizar. Obviamente yo puedo analizar oxigenación de otra manera. Yo puedo analizar oxigenación con perfusión tisular. Puedo analizar también oxigenación con delta de CO2. Podemos decir que el paciente está mal oxigenado mirando los lactatos. Uno dice la perfusión está mala del paciente. Recuerde que si el lactato es la lactatemia, la perfusión va a estar muy mala, está disminuida. Entonces, ustedes tienen infinidad de cosas que van a sacar de unos datos de manera rara. También van a analizar no solamente la saturación arterial, sino también van a analizar la saturación venosa. Y teniendo esos valores, ustedes ¿qué van a hallar? Van a hallar contenidos, ¿sí? Van a hallar el contenido arterial del oxígeno, van a hallar contenido venoso del oxígeno, ¿sí? Y van a hallar presiones, presión alveolar del oxígeno, que es importante, que dependiendo de esta fórmula, cállese, de esta fórmula de la presión alveolar del oxígeno, ustedes van a saber qué factores van a afectar el intercambio gaseoso con la presión alveolar del oxígeno, ¿sí? Con la fórmula. Los contenidos que le van a analizar, en los contenidos van a tener en cuenta tanto oxígeno disuelto como oxígeno unido al hemoglobina. ¿Qué cantidad de oxígeno va en forma disuelta? Mínimo, ¿cuánto? 0.003. Y la cantidad unida a la hemoglobina, o sea, la saturación, ¿de qué va a depender directamente? Pero ustedes pueden variar esos contenidos ¿con qué? Yo quiero aumentar el contenido arterial del oxígeno. ¿Con qué lo pueden variar? ¿Con qué? ¿Cómo aumento yo el contenido arterial del oxígeno? ¿Con qué? Con el oxígeno suplementario. Le colocan oxígeno. Y al aumentar los contenidos, si usted aumenta el contenido arterial, ¿qué le está asegurando a la célula? Mayor entrega de oxígeno. Pero tienen que ver otra cosa: el contenido venoso del oxígeno. Y entonces van a hallar la diferencia arteriovenosa. Y al hallar la diferencia arteriovenosa, ¿qué les van a indicar? ¿Con cuánto oxígeno voy y con cuánto regresé? Porque una cosa es el contenido arterial y van a hallar una diferencia.
cuánto es normal esa diferencia? De 20 a 30. De De 20 3 a al 30%. 5%. ¿Sí? Ustedes tienen que mirar lo normal. Pero si yo tengo una diferencia de 1, ¿qué les está indicando? Ah, ya. Que no está entregando el oxígeno. Y pueden ustedes tener un paciente muy bien ventilado, o sea, me están ofreciendo buena cantidad de volumen, buena fracción del oxígeno, y en el momento en que llegó a la célula no extrajo. Y al no extraer, pues la diferencia arteriovenosa va a ser mínima, pequeña. ¿Y por qué no puede extraer? Porque puede estar el paciente hematizado, porque la célula ya está lesionada. Recuerden que nosotros tenemos diferentes tipos en la oxigenación, ¿sí? Y cuando ya hay disopsia, la célula ya no se está defendiendo. Y si no se defiende, ¿qué pasa? Yo no puedo tener muy buena cantidad de oxígeno, pero si ella ya no se está defendiendo, ¿qué pasa? No va a extraer. Esa es la forma como tienen que analizar esto. No se lo aprendan de memoria. Analicen. ¿Sí? Analícenlo y como les digo, lean muy bien todo lo que les escribí. Bueno, ventilación, oxigenación, recuerden que necesito de músculos, necesito del corazón, que es el que me lleva, y la sangre me genera un flujo, y el pulmón, que también debe ser funcional para que se genere toda la interrelación que debe existir para la oxigenación, ventilación y la perfusión. ¿Listo? ¿Qué más les digo? Bueno, la sangre entonces va a depender, hay otro factor importante que es la hemoglobina. No tengo necesidad de decirles cuánto es el valor normal de la hemoglobina. Si les sale un ejercicio y tiene el paciente una hemoglobina de 6, ya saben que puede tener muy buena saturación, pero no tiene el suficiente transporte, y el paciente no tiene hipoxemia, pero sí tiene ¿qué? No tiene hipoxemia, pero tiene hipoxia, porque la hemoglobina trata de llevar lo que más pueda y la saturación les va a dar 100%, 99%, ¿sí? Pero en el momento de entregar, como no tiene suficiente, la célula que se va a ver, ¿sí? Entonces, hay esa diferencia entre hipoxia y hipoxemia, ¿sí? Eso es importante. Bueno, ¿qué más les digo de aquí? Ventilación alveolar. Entonces la ventilación alveolar es la relación que existe entre la cantidad de oxígeno que hay en el alvéolo, ¿sí? Y la cantidad que pasa y la cantidad de CO2 que sale a nivel alvéolo pulmón, alvéolo capilar. Bueno, ¿veo? Yo estoy cansada, muchachos. Y la oxigenación tisular es la que se realiza a nivel de cada tejido, ¿sí? No crean, en medio de todo lo que les he dicho, ya les dije todos los puntos. Bueno, acuérdense que tienen que aprender a valorar la ventilación, y para valorar la ventilación siempre van a trabajar ustedes con ese CO2. Con el CO2. ¿Cuánto es el CO2 normal aquí en el 32, 35 aproximadamente milímetros de mercurio, ¿sí? El PO2 al 21%. Wow. El PO2 ¿cuánto? Al 21%. ¿Cuánto es el PO2 acá? La presión arterial del oxígeno. La presión arterial del oxígeno al 21% a nivel de Ibagué. 65 milímetros de mercurio. Recuerden, a medida que aumenten el oxígeno, las presiones del oxígeno disuelto aumentan. Al aumentar el oxígeno disuelto, aumenta el intercambio. Tienen que tener eso, ténganlo aquí segurito. ¿Cuál es la fórmula de la presión alveolar del oxígeno? Ay. Fue la única fórmula que les dije que se tienen que aprender. De la presión alveolar del oxígeno, la presión de la presión oxígeno inspirada. Ese punto 8, ¿qué es? Una constante.
cantidad de oxígeno consumido y la cantidad de CO2 que produce el aire, que es de 0.8. ¿Sí? Si ustedes cambian algunos de estos parámetros, es la concentración de oxígeno, el porcentaje de oxígeno. Si algo de esto les cambia, la presión alveolar va a cambiar. Valor normal de la presión alveolar del oxígeno. ¿Cuál es el valor normal de la presión del oxígeno? Los valores de todos se lo tienen que saber. ¿Cuál es la tasa de extracción? ¿Cuánto es la diferencia arteriovenosa normal? ¿Cuál es la presión alveolar del oxígeno al 21%? ¿Cuánto es el shock normal? De 5 a 10 es el shock normal. ¿Y cuál es la diferencia alveolar arterial? Es la presión alveolar del oxígeno. ¿De qué va a depender? Depende de la presión barométrica. Entre menos altitud, ¿cómo va a ser la presión alveolar del oxígeno? Mayor. Y entre menos altitud, la presión va a ser menor. La diferencia alveolo arterial. Presión alveolar de la presión arterial. ¿Cuánto es lo normal de la diferencia alveolo arterial? ¿Quién da más? De 5 a 10 iguales de la altura arterial. ¿Sí? ¿Y de qué va a depender? Del shock anatómico. Entre más shock fisiológico, ¿cómo es la diferencia alveolar arterial? Mayor. Y si yo coloco más oxígeno, ¿cómo es la diferencia alveolar arterial? Mayor. ¿Ustedes qué están haciendo? Aumentando la presión alveolar. ¿Sí? Desde 5 a 10. Por eso es que hay veces que uno cuando analiza la oxigenación con la diferencia alveolar arterial, dice uno, pero sí, como que no, pero es que lo tengo al 50%, pero es que lo tengo al 100%. ¿Sí? Entonces, recuerden, valores normales. ¿Cuánto es lo normal de la tasa de extracción? De 30. Esa sí se la saben, pero que sacamos si no saben el resto. ¿Sí? Valores normales. Valores normales. ¿Qué? La presión alveolar, aquí. No, que tienen que sacarla dependiendo la altitud. Entonces uno la saca dependiendo de dónde están. ¿Y van a depender de qué? ¿De qué va a depender? De la concentración de oxígeno. Estamos respirando el 21%. ¿De qué otro factor va a depender? De esta presión de CO2. Si yo no tengo buena ventilación, si eso quiere subirse esto, ¿qué pasa con esto? Va a disminuir la presión alveolar del oxígeno. ¿De qué va a depender? Bueno, creo que se lo consideramos como una constante. ¿Y la presión de vapor de agua cuánto es? 47 centímetros de mercurio. ¿A qué temperatura? A 27 grados. Lo hacemos como normal. ¿Listo? Creo que ya comencé a divertirme. Listo. Ventilación pulmonar, ya lo vimos, que son los músculos, cómo interfieren. Toda la ventilación es inspiración, expiración. ¿Cómo van a evaluar ustedes el CO2? El CO2, todos tenemos una cantidad de presión de CO2. Y esa cantidad de CO2... Qué pena con ustedes. Dependiente de un resultado, unos exámenes que se hizo. Bueno, entonces la cantidad de CO2, al igual que la presión alveolar del oxígeno, va a depender de la presión barométrica, dependiendo de la altura. Si estamos a nivel del mar, ¿cómo va a ser la presión de CO2? Mayor, porque la suma de todas las presiones te va a dar la presión barométrica. Pero si estamos a nivel de Bogotá, ¿cómo es la presión del oxígeno? ¿Y cómo es la de CO2? También. Porque la suma de las presiones parciales te da la presión barométrica. ¿Sí? Entonces, tengan siempre eso en cuenta. Aquí en Ibagué aproximadamente es de 32 a 35 milímetros de mercurio.
Si ustedes ven aquí en Ibagué un paciente con una presión arterial de CO2 de 50 milímetros de mercurio, ¿qué analizan? Está reteniendo. Bueno, ¿cómo está? ¿Hiperventilado o hipoventilado? Hipoventilado. La hipoventilación, ¿qué es lo que hace? Lleva volúmenes pequeños y al llevar unos volúmenes pequeños, ¿qué pasa con el CO2? Aumenta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que van a analizar. Ustedes analizan ventilación. Ah, sí, el CO2 está aumentado y está disminuyendo. No. Entonces, tienen que decir, está hipoventilado o hiperventilado. Analizan esa ventilación. Y para cada situación hay una forma de corregirla. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que aprender. Pero tranquilos que no les puse nada de eso. Ah, bueno. Está lo más fácil. Tienen que llevar ustedes, tienen preguntas de todos los módulos, y tienen que sacar un número, no solamente va respiratorio, va cardíaco, va renal, va patología, va fármaco, va todo va en el mismo, sí, o sea que somos 5, son 6, más o menos 6 por 8, 48, más o menos 8 preguntas por módulo. Pero imagínense yo para sacar 8 preguntas con todo lo que vimos, es como medio pegado, ¿no? Igual, o sea, los módulos de cardio que tienen más preguntas por la atención. Porque tienen más horas y más porcentaje. Y por el porcentaje, o sea, yo estaba hablando con un y creo que la relación era 15 para, o sea, 15 preguntas para el resto, 15 para la cardíaca, 10 para hemato y 10 para renal. Pero entre esas 15 tiene que estar la de bioquímica, la de histología, la de análise. Todo lo que sea respiratorio, ya que piensas 8, Por ahí no más más, o menos. ¿no? O sea que 8, con eso ya les dije todo lo que se hacía pasar la parte mía. En el equilibrio ácido básico, entonces tengo CO2, ¿sí? Entonces recuerden que el equilibrio ácido es lo que les va a indicar a ustedes el estado de acidez o de alcalinidad que tiene el organismo. ¿Y de qué va a depender que ustedes saben que tenga acidosis o alcalosis? Del pH. pH normal de 7.35 a 7.45. Si baja de 7.35, ustedes saben que tiene acidosis. Si se elevan de 7.45, van a hablar de alcalosis. Pero recuerden que tienen que evaluar sus otros componentes. ¿Y los otros componentes cuáles son? El CO2 y el bicarbonato. Y recuerden que la nomenclatura cambia, todo cambió. Así como cambió el IRA, que les enseñé, ¿se acuerdan de esta tabla de ¿cierto? Eso ya cambió, ya tenemos otras cosas. ¿Sí? Entonces, igualmente la nomenclatura para el equilibrio ácido básico también cambia. Y entonces ustedes pueden encontrar un paciente con una acidemia respiratoria o una acidemia metabólica, donde ustedes van a encontrar que pH normales o alterados en acidemias. Y las acidosis y las alcalosis. Está compensada. Acidosis el pH está normal. No, el pH está Les dejo la inquietud, no les voy a decir. Recuerden, yo les expliqué eso el día que hicimos el taller. No sé. Bueno, recuerden que ustedes con el volumen, ¿sí? El volumen, van a tener ustedes un volumen alveolar y dependiendo del volumen alveolar van a determinar también esa cantidad de CO2, porque si yo tengo un volumen alveolar bueno, ¿qué estoy asegurando? Un buen intercambio gaseoso. Entre mayor volumen que yo mueva de aire, ¿qué me está permitiendo? Que yo voy a entrar en mayor cantidad de oxígeno y va a salir buena cantidad de CO2. O sea que con volumen ustedes pueden sacar el CO2 y pueden manejar el CO2, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene mucho volumen de espacio muerto, ¿sí?
¿Cómo va a ser el intercambio? Espacio muerto. Disminuido. Y entonces al tener incremento del espacio muerto, ¿cómo va a ser el CO2? Aumentar. ¿Sí? No se aprendan las cosas de memoria, analícenlas así como lo estamos analizando. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta esos factores. ¿Sí? Ustedes van a tener ¿se acuerdan la ecuación de Paco menos Peco sobre Capaco? Esa entra aquí a jugar un papel importante cuando ustedes estén evaluando la ventilación. ¿Sí? Venga, ¿qué más les tengo por acá? Listo. Relación volumen corriente y volumen del espacio muerto. ¿Sí? Ecuación de Bohr. La ecuación de Bohr, entonces, ¿qué les va a analizar a ustedes? ¿Qué relación hay entre el volumen que esté en el espacio muerto y qué volumen tienen ustedes que están movilizando? El volumen corriente, ¿sí? Volumen del espacio muerto con relación al volumen del espacio muerto. Y esta ecuación de Bohr que relaciona estos dos volúmenes es la que nosotros aprendimos como Paco menos Peco sobre Paco, ¿sí? Si ustedes tienen un Paco menos Peco sobre Paco por debajo de 0.35, el paciente no está ni sacando mucho CO2 ni está reteniendo CO2. Es un volumen, un valor normal, ¿sí? Pero si ya cambian y se desvían, ¿sí? Entonces ustedes pueden decir que el paciente está reteniendo mucho CO2 o está batiendo demasiado CO2. Los pacientes que están en soporte ventilatorio pueden aceptar ustedes una ecuación de Bohr de 0.6, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno puede manejar fácilmente los volúmenes con esos pacientes. ¿Quién toma el PECO? El capnógrafo. Ellos también el CO2 exhalado, porque mide ese CO2 exhalado, PECO es exhalado, les puede determinar a ustedes si el paciente está bien intubado o no está bien intubado. Si tienen un PECO de 0, tengan la plena seguridad que el tubo no está en el tubo, porque el tubo siempre va a tener un CO2 exhalado, sea poco o sea alto, pero siempre va a tener un CO2. Claro que hay otros factores que le pueden ayudar a ustedes, el espacio muerto alveolar, ¿sí? Que es que les va a determinar a ustedes la hipoventilación también, ¿sí? Eso lo pueden leer, la relación de CO2 cloros. Bueno, ¿qué más les digo acá? Bueno, recuerden también esto, que esto es pura clínica, y como ya vieron clínica, entonces siempre evalúen tanto CO2 como oxigenación. Van a evaluar si su paciente tiene hipercambio o tiene hipocambio. La hipocambia se caracteriza por CO2 bajos y la hipocambia está asociada con hiperventilación. La hipercambia está asociada con hipoventilación con volúmenes pequeños, ¿sí? Entonces deben de analizar eso. También tienen que analizar si su paciente tiene o no tiene hipoxemia, porque a veces tiene hipercambia e hipoxemia, ¿sí? Entonces analicen eso. Bueno, ya voy terminando, muchachos. Yo sé que están cansados. Eliminación del CO2, listo, limitar para atrás. Etapas de la función respiratoria, entonces vamos a tener en cuenta muchos factores en esa función respiratoria. Recuerden, respiración es el propio intercambio gaseoso. Entonces, en la respiración fue un papel importante, la ventilación pulmonar, cantidad de aire que entra, 6 a 7 mililitros por kilogramo de peso. Luego viene el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso está dado exclusivamente ¿por qué? Por la difusión, ¿sí? Difusión. ¿Y la difusión es de qué? Del sitio de mayor presión al sitio de menor presión. Que obedece a una ley. ¿Cuál ley? La difusión. La ley de Fick. Dice que el paso de un gas a través de una membrana semipermeable es directamente proporcional a ¿qué? Deltas de presión. Directamente proporcional a ¿qué? A la superficie e inversamente proporcional a la superficie. ¿Sí? Entonces, esta es la ley de Fick. También el intercambio gaseoso, esa difusión va a obedecer a la ley de Henry. La ley de Henry está dentro del proceso de difusión, ¿sí?
Luego de que viene ya el intercambio gaseoso, está la unidad funcional, alveolo capilar, relación ventilación, perfusión, las zonas de West, zona 1, zona 2, zona 3, ¿sí? Viene el paso del gas a nivel de la sangre y ya viene lo que nosotros denominamos el transporte del oxígeno. Y el transporte del oxígeno es que va a depender del CO2 disuelto y de la hemoglobina, ¿sí? Va a depender de esos dos factores. Recuerden que la hemoglobina tiene un P50, ¿sí? Que es con qué presión de oxígeno la hemoglobina se está saturando al 50%. Y dependiendo de dónde esté ubicado, es decir, más o menos está 27, ustedes van a encontrar las desviaciones de la curva hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Y cada una tiene unas características. ¿Y qué le van a dar las características a esas desviaciones? Al pH, ¿sí? Tiene una característica, también le va a dar una característica al 2,3-difosfoglicerato, al CO2 y me falta uno, y la temperatura. ¿Sí ven que saben más que yo? ¿Han estudiado? ¿Saben qué me gustaría? Trabajar con ustedes cuando estén rotando por la unidad de cuidados intensivos del hospital. Me fascinaría. Porque tienen que estar haciendo todo eso. Bueno, luego del transporte viene la respiración celular. Y la respiración celular es intercambio gaseoso a nivel de sangre y de la célula. ¿Sí? Recuerden cómo es ese intercambio. También va a depender de qué. De deltas de presión. Todo depende de las deltas de presión. Todo depende de ellas. Pero ahí hay otro factor importante para la oxigenación tisular. El corazón. Y el corazón, ¿qué es lo que va a generar la bomba? Un flujo. ¿Y el flujo qué es? La bulimia, ¿sí? Entonces, aquí ya entra en el juego todo lo que aprendieron con su doctora Barrera, ¿sí? De flujos y de todo, para que se genere ese intercambio gaseoso. Entonces, es importante. Y luego ya viene, lo último que vimos fue la regulación de la respiración. Sé que están cansados, ya nos vamos a hacer que más les recuerdo. Bueno. Cascada del oxígeno. Vamos a tener entonces una presión parcial del oxígeno y esa presión parcial del oxígeno de que va a depender directamente de la presión barométrica. Luego vamos a tener una presión inspirada de oxígeno. Esa cascada del oxígeno de que va a depender que a medida que va ingresando el aire y el oxígeno, vamos a ingresar otros gases y esos otros gases, esas otras sustancias, ¿qué es lo que hacen? Bajar de la presión del oxígeno, ¿sí? Entonces, la presión parcial del oxígeno es la que hay aquí en el aire. ¿Y de qué va a depender directamente? De la presión barométrica. ¿Y de qué va a ser igual? La presión barométrica por la concentración, o sea, la presión por el FiO2. ¿Cuál es el FiO2 ambiente? 21. Pero si yo les digo, coloca al paciente en cánula nasal a 3 litros, ¿cuánto es la presión inspirada? 32%. ¿Sí? ¿Ok? ¿Listo? Perfecto. Entonces, luego viene una presión inspirada de oxígeno. En la presión inspirada del oxígeno, ¿ustedes qué le están agregando? Vapor de agua. Y el vapor de agua genera una presión. ¿Y esa presión del vapor de agua qué es igual? 47 mm. Por eso que yo digo la presión inspirada, presión barométrica menos la presión del vapor de agua. ¿Sí? Pero yo ya tengo ahí una presión parcial del oxígeno. ¿Tienes así? ¿No? Bueno. Entonces, tengo la presión entonces inspirada del oxígeno. Luego esa presión inspirada del oxígeno llega al alvéolo. Y en el alvéolo, ¿qué encuentra? Una presión, ¿sí?, de CO2. Por eso es que la presión alrededor del oxígeno está presión barométrica menos la presión del vapor de agua por la concentración, porque si yo coloco oxígeno, lo que hacemos es tratar de aumentar esto, ¿sí? Pero yo me encuentro en ese alvéolo, ¿qué? CO2. ¿Y el CO2 qué es lo que hace? Desplaza. Entre mayor CO2, mayor desplazamiento de oxígeno. Y al haber mayor desplazamiento del oxígeno, ¿cómo es la presión arterial del oxígeno? Disminuye. ¿Sí?
Entonces, tengan eso siempre, cómo se va variando esas presiones. Y entonces aquí, ¿sí? Aquí ya tenemos una caída del oxígeno, que es por la presión del CO2. ¿Sí? Luego ingresa, ingresó y se mezcló con la sangre que no viene oxigenada cuando ya sale para ir al corazón, y ese es el chon anatómico. Y ese chon anatómico, ¿cuánto es igual? El anatómico, de 5 a 10 milímetros de mercurio aproximadamente. ¿Sí? ¿Y es cuando la persona obviamente está más de mayor edad? Usted puede decir que tiene un chon anatómico de 5%, no la diferencia. Ingresó, ¿sí? Ingresó. Entonces ustedes ya tienen otra caída del CO2, ¿sí? Aquí. El CO2, y luego ya ingresó, fue, y ya tienen el chon que combina con la sangre no oxigenada. Este es el chon anatómico. El chon pulmonar es la cantidad de sangre que pasó por el pulmón y no se oxigenó. Y el chon fisiológico es la suma del chon anatómico más el chon pulmonar. Ese es el fisiológico. ¿Dudas? Y luego tenemos otra caída. ¿Y la caída cuándo es? Cuando me va llegando a la mitocondria, porque el oxígeno va cayendo. ¿Sí? Esa es la cascada de oxígeno que está dentro del proceso de difusión. ¿Listo? Hemoglobina, importante. La oxigenación, entonces, la cantidad de oxígeno, ¿de qué va a depender? De las necesidades y de los requerimientos, ¿sí? Y el aporte, ¿de qué va a depender? Pues de toda la mecánica ventilatoria, desde la cantidad de aire que entra, ¿sí? De mi transportador, de mi proceso de difusión, ¿sí? Viene un aporte. Pero no solamente se queda en el pulmón, sino que yo tengo que tener buena bomba cardíaca, porque yo debo de tener un buen gasto cardíaco. ¿Para qué? Para que esa sangre me esté transportando una cantidad de oxígeno. Y ese es el aporte de oxígeno. ¿Cómo definen ustedes el aporte de oxígeno? ¿Con qué sigla? DO2. ¿Y el consumo? VO2. ¿Sí? ¿Y el consumo de qué va a depender? De lo que va a extraer la célula. ¿Y en dónde van a sacar ustedes ese valor? Pues con los contenidos arteriales menos los contenidos venosos sobre los contenidos arteriales. Esa es la tasa de extracción, que es del 3 al 5%. Del 20 al 30%. Y la diferencia arteriovenosa es del 3 al 5%. Bueno, ahí está resumido todo lo que les acabo de decir. Bueno. ¿Qué más tengo? Esa es la presión parcial del oxígeno, la presión inspirada, ¿sí? La presión alveolar del oxígeno, lo que acabamos de ver allá, y la diferencia alveolar arterial. La diferencia alveolar arterial va a depender de la presión alveolar y la presión arterial. ¿Y la presión arterial de dónde la sacan? De los vasos arteriales. ¿Sí? Bueno. Gradiente, listo. Vámonos. La diferencia alveolar arterial. Recuerden que la diferencia alveolar arterial va a variar por muchos factores, va a depender de la relación ventilación-perfusión, va a depender de la concentración de oxígeno. ¿Sí? Bueno, listo. Listo. Transporte de oxígeno. ¿Sí? El transporte de oxígeno, ¿de qué va a depender? De la hemoglobina, pero no solamente va a depender de la hemoglobina, sino de la volemia. ¿Sí? Si su paciente es tipo volémico, pues obviamente el transporte también va a disminuir. Eso ya se los dejó clarito su doctor Barrera, el sistema cardiovascular. Las volemias, cómo evalúan la volemia. ¿Sí? Cuando el PO2 está muy elevado, decimos que el paciente está hiperoxémico. Cuando ustedes toman gases arteriales y a nivel arterial el oxígeno está bajo, ustedes hablan de una hipoxemia. Y hablan de hipoxia cuando ya tenemos baja concentración de oxígeno a nivel de los tejidos. ¿De qué va a depender? Depender, obviamente, del transporte, va a depender de la hemoglobina, va a depender de la volemia y viene la curva de asociación de la hemoglobina. ¿Qué más les digo?
¿Listo? En UCI aceptamos unos valores diferentes a los que debemos exigirle a los pacientes normales, evaluamos los contenidos, ¿sí? No quiero que se aprendan la fórmula de contenido, no importa, pero recuerden que los contenidos tienen que ver con la hemoglobina. Y recuerden que cada gramo de hemoglobina va a transportar 1.34 mililitros de oxígeno cada gramo. Entonces, por eso es que multiplicamos la hemoglobina por 1.34. Si yo tengo esta bajita, pues voy a bajar mi contenido arterial del oxígeno, ¿sí? ¿De qué otro factor va a depender también? De la saturación de oxígeno, ¿sí? Porque dependiendo de cómo se une el oxígeno a la hemoglobina, ¿sí? Entonces me va a dar esta saturación. Si ustedes tienen un paciente que toma unos gases arteriales y tiene una saturación de 70, ustedes saben que no está transportando buena cantidad de oxígeno, que la saturación está baja y que tienen que mirar qué hace con eso. Si está saturando 100%, perfecto, está transportando muy bien, pero si tiene una hemoglobina de 6, ustedes saben que no están aportando el oxígeno en forma adecuada. ¿Sí? Que son todos los factores. Las fórmulas, ¿para qué les sirven en realidad a ustedes? Para que vayan analizando paso por paso y vayan mirando ustedes su paciente cómo están, ¿sí? Porque en los laboratorios le dicen, el paciente está saturando 85 y dicen, pero tiene una hemoglobina de 100, pues está bajita la hemoglobina, ¿no es cierto? Y tiene una presión arterial de 30, ¿sí? Entonces uno dice, ¿cómo está? Entonces, eso le sirven las fórmulas. Y recuerden que la fórmula disuelta va de esta forma 0.003 por la presión arterial, que es lo que se transporta en forma disuelta. Y recuerden también que de una depende de la otra, ¿sí? Contenido capilar. El contenido capilar es la cantidad de oxígeno que hay antes de que venga el shock anatómico. ¿Sí? Este es el contenido capilar. Lo que hay antes del shock anatómico y el contenido capilar, el contenido arterial, el contenido venoso van a servir para hallar el shock local. ¿Sí? Que es contenido capilar menos contenido arterial sobre contenido capilar menos contenido venoso. Ok. Déjelo así. Sí. Miren. Ahí está. Ese es el shock total. Entonces de oxigenación. Y pues ustedes van a encontrar otras mediciones que las tienen que saber analizar, como es la PAFI. Y la PAFI, que es la relación de la presión arterial sobre la presión inspirada. Y dependiendo de esta relación, ustedes van a decir si su paciente tiene una hipoglucemia leve, moderada o severa, dependiendo de esa relación. Y ya les di los valores. Bueno, ¿qué más les digo acá? La entrega de oxígeno es el aporte. ¿Y de qué va a depender el aporte? Del índice cardíaco, ¿sí? Del contenido arterial. Y el consumo también de qué va a depender del índice cardíaco y de la diferencia arteriovenosa. Aquí están todas esas formulitas lindas. Hipoxemia leve, mírenla. Cuando la PAFI les da de 150 a 200, moderada de 150 a 200 y severa por debajo de 150. Recuerden que a mayor oxígeno pues debe dar mejor PAFI, pero hay veces ustedes colocan 100% y la PAFI está en 150. Entonces ese paciente está en la otra. Si la PAFI es menor de 100, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pronar al paciente. ¿Listo? Chon normal de 10, en la unidad aceptamos chones de 10 a 15. El chon elevado es por encima de 20 y grave por encima por el 25-50. Van a encontrar pacientes de esa manera. La diferencia arteriovenosa es aporte menos lo que yo estoy consumiendo. ¿Listo? Aquí tienen todo valor normal de 3 a 5 volúmenes. Y esto sí es importante, muchachos, diferencia arteriovenosa. ¿En qué casos se aumenta la diferencia arteriovenosa y en qué casos se disminuye esa diferencia arteriovenosa? Bueno, ¿listo? Ahí está lo que disminuye, todos ustedes lo tienen. Aquí está, yo les mandé esta presentación, si se las mandaron, esas las tienen ustedes. Todo esto es vías aérea superior, inferior, la función de cada uno de los órganos y cómo influye para el intercambio gaseoso. La insuficiencia respiratoria, recuerden que
podemos considerar una insuficiencia respiratoria con hipercambia y otra sin hipercambia, ¿sí? Entonces van a mirar. Pero la última clasificación, IRA, IRAI e IRAI, con G, ¿sí? Terminado en G. Una es inusitada, las inusitadas son de aparición pronta y las graves es que llevan a un síndrome de dificultad respiratoria severa, donde hay un SRA. Bueno, la ley de los gases, la ley de Boyle, la ley de Dalton, la ley de Henry, la ley de Fick, ¿sí? La ley de Henry es que los gases se difunden de un medio gaseoso a un medio líquido dependiendo de las deltas de presión. Esa es la de Henry. La de Fick es la propia de los gases, en la que le habla de las deltas de presión, dice que el paso de un gas de un medio gaseoso a un medio líquido, ¿de qué va a depender? La delta de presión, del grosor de la membrana, todo eso. La ley de Dalton es que la suma de todas las presiones le tiene que dar la presión barométrica. Y la ley de Boyle dice que el paso de un gas a través de una membrana semipermeable es directamente depende directamente de qué, de la presión y del volumen. Listo. Composición del aire alveolar, todo lo que tiene, cómo va bajando, cómo se comporta en cada ley. Entonces, pura difusión. Y las zonas de Weiss. Lean zonas de Weiss. Lean, es importante. Bueno, equilibrio ácido-básico. Todo el equilibrio ácido-básico que ya se lo dijo: hipoventilación, hiperventilación, hipoventilación, hipercambia, hipoventilación, hipercambia, hiperventilación, hipocambia, ¿sí? ¿De qué va a depender eso? De los valores normales para cada altitud del CO2. Ustedes no pueden evaluar un hipercambio y hipocambia igual en Bogotá que aquí en Ibarra, ¿sí? Entonces tienen que tener en cuenta eso. Tengan aquí que tienen. Tengan en cuenta las acidosis, las alcalosis, por qué se caracterizan cada una, las acidemias y las alcalemias. Bueno, listo. Perfusión, que es la oxigenación tisular, ¿sí? ¿Qué más les digo? Recuerden el papel importantísimo que juega el lactato en los gases arteriales, ¿sí? La hiperlactatemia les indica a ustedes que el paciente ya está en procesos anaerobios, ¿sí? Que el oxígeno está muy bajo y que él tiene que suplir sus necesidades con procesos anaerobios. También recuerden en los gases arteriales la delta de CO2, ¿sí? La delta de CO2 más o menos es de 6, ¿sí? La delta de CO2. Y la delta de CO2 lo que les va a indicar es a ustedes cómo está la perfusión a nivel distal. Si está muy elevada la delta de CO2, no es buena perfusión a nivel distal, ¿sí? ¿Qué más les digo? Bueno, las lesiones agudas, listo. Parámetros hemodinámicos que deben de tener en cuenta para esto es la presión arterial media, ¿sí? Los contenidos tanto de oxígeno, la saturación venosa. Miren que la saturación venosa central es importantísimo para ustedes evaluar a sus pacientes. El lactato, ¿sí? Evalúan también la delta de CO2, la hipercambia tisular, la hipovolemia, pues, listo. Tipos de hipoxia. Recuerden que tenemos una hipoxia que es hipoxémica, una anémica y una por bajo gas. La hipoxia puede ser citopática y esa hipoxia citopática nos va a llevar a ustedes a una disoxia. Y termino. Les resumí todo lo que vimos como en 8 semanas. Todo. No sé qué se me quedaría por resumir.